Muy buenas a todos, hoy toca hablar por supuesto del Hungaroring, de este circuito del Gran Premio de Hungría, que además es un circuito muy característico y vamos a ir viendo por qué. En primer lugar, por supuesto, pues tenemos aquí lo que sería el esquema general del circuito, en el que vemos que tiene muchas curvas de horquillas muy abiertas, en el que, bueno, estos son las grandes protagonistas del circuito. Sin duda es un circuito muy técnico, es un circuito en el que se dice que se parece mucho a un circuito de karting, que veremos un poco más adelante porque vamos a repasar tanto las características de este circuito comparado con el resto, como lo que sería una vuelta a este circuito, cómo se hace, cómo se pilota en él al fin y al cabo, y luego también un pequeño análisis de lo que serían las estrategias de carrera que podemos esperar. Entonces, si nos fijamos en cada uno de los sectores, pues tenemos que el primero sirve sobre todo para adelantar, porque tenemos esta curva 1 y 2, que son las frenadas más o menos que permiten estos adelantamientos. Luego tenemos el segundo sector, que es sobre todo de fluir en estas curvas de velocidad media alta, a un lado y otro, que como digo, para hacerlas bien y hacerlas rápido tienes que fluir sobre ellas. Y luego tenemos el último sector, que es un poco más revirado, con estas varias horquillas abiertas, así que bueno, vamos a ir luego un poco más adelante analizando todo el pilotaje en este circuito. En cualquier caso, una vez más tenemos uno de estos circuitos, digamos, cortos, del grupo corto, ¿no? Veníamos del circuito de Austria, que también era muy corto, y aquí también es muy corto. De hecho, vemos como la longitud es más o menos similar. Esto provoca que se tengan que dar también 70 vueltas en la carrera, que en el caso de Austria eran 71, pero bueno, más o menos, como veis, se manejan en una distancia quizás similar. Lo que pasa es que este tiene una velocidad bastante más baja, como veremos más adelante. Eso sí, aunque es tan corto y necesita tantas vueltas en carrera, es curioso como la distancia a la primera curva es bastante larga, son casi 620 metros, y se lo coloca entre los que más distancia tienen entre la pole y la primera curva. Veremos luego más adelante cómo se toma esta primera curva, cómo es, más en detalle, pero bueno, para que lo tengas en cuenta, que aunque es un circuito muy corto, la distancia hasta esa primera curva es bastante larga. Luego, si seguimos hablando de curvas, pues nos encontramos con que tiene 14, también es de los que menos curvas tiene, como era el caso de Austria. Lo que pasa es que ese tenía aún menos, pero al ser tan corto y en vez de tener 10 como era el Red Bull Ring, tiene 14, pues eso hace que el ratio de curvas por kilómetro esté más o menos en la media. Sin embargo, solo en el circuito de Mónaco se pasa menos tiempo con el acelerador a fondo. ¿Por qué es esto? Pues porque las curvas, aunque no hay una cantidad enorme de curvas, o el circuito digamos que no tiene muchas curvas lentas, estas curvas que tiene son muy largas, porque son horquillas muy abiertas en las que hay que dejar el coche fluir muchísimo. Entonces eso hace que se tenga que salir de ellas pisando muy poco a poco, o incluso soltando ambos pedales durante varios metros para dejar fluir el coche en torno a esas horquillas lentas que tenemos. Y es que el otro pedal, en este caso el del freno, sufre muchísimo, y no porque se hagan muchas frenadas fuertes, porque de hecho solo tenemos, podríamos decir, una frenada fuerte, que sería la de la curva 1, sino porque se frena mucho tiempo. Es decir, son curvas en las que para entrar tienes que pisar el pedal de freno poco, pero durante mucho tiempo, porque son de fluir. Entonces se va jugando un poco con esos dos pedales, por eso tienes tanto tiempo en el que vas tocando el pedal del freno y tan poco tiempo en el que tienes el acelerador completamente a fondo. Eso hace que se diga que parece un circuito de karting, porque bueno, son este tipo de curvas tan de karting. Así que bueno, es un circuito, como digo, muy técnico, en la que destaca muchísimo el talento que tenga el piloto. Y además, por último, en cuanto a los frenos, también hay que tener en cuenta que es una frenada muy continuada, es decir, no hay frenadas muy fuertes, como digo, pero sí que prácticamente en cada una de las curvas, o en el inicio de las curvas entrelazadas, sí que hay que tocar el freno. Entonces eso hace que les cueste mucho refrigerar los frenos, porque es durante toda la vuelta constantemente refrigerando. En el caso de Austria, por ejemplo, pues digamos que había también varias frenadas, incluso curvas de este tipo, pero tenías 3 largas rectas en las que podías refrigerar bien los conductos de freno y todo esto. Sin embargo, en este circuito es constante y apenas tienes la recta de meta, que tampoco es excesivamente larga para refrigerar, así que sufren muchísimo. No me extrañaría que tengamos algunos equipos con problemas de freno, sobre todo Haas, que parece que lo sigue conservando después de tanto tiempo, así que será muy interesante fijarnos en los frenos. Y luego ya por último, en cuanto a las características de este circuito, tenemos que se necesita un downforce bastante alto, porque también se sufren cargas laterales bastante altas. Son curvas muy fluidas, pero también son de velocidad media, incluso alta, entonces eso hace que se necesite mucho downforce para trazarlas bien. Y además, como no hay largas rectas ni mucho menos, ese downforce, que también conlleva cierto drag, cierta resistencia aerodinámica al avance, pues tampoco te perjudica demasiado, porque no tiene enormes rectas, que es donde realmente te afecta a ti ese drag. Si pasamos ahora a ver lo que es el pilotaje en este circuito, pues tenemos que la primera curva, como digo, está bastante lejos de lo que sería la pole, que esto evidentemente pues solo afecta en lo que sería la salida, pero además es que es una curva muy ancha, que permite varias trazadas por dentro y por fuera, por eso se llega más o menos separado, porque hay muchos metros, pero luego además también tiene mucho espacio para que unos pilotos se puedan meter por dentro, otros puedan coger la trazada por fuera, porque además por fuera mejor, porque luego viene una cuesta abajo hacia la curva número 2. De todas formas, la mejor trazada, por supuesto, ya fuera de la salida, no es irte abierto, sino fluir en torno al interior del vértice, no aprovecharlo, es decir, no subirte a ese vértice, sino fluir alrededor de él, prácticamente sin pisar ni acelerador ni frenos durante varios metros,
pero luego salir bastante rápido. Muy importante también en estas curvas fluidas siempre no precipitarte con el pedal del acelerador, porque si no vas a tener que levantar en la salida, que además es casi ciega por ser una horquilla tan amplia. Así que bueno, si te pasas de ambicioso con el acelerador y lo pisas demasiado pronto, te vas a ir largo, vas a tener que levantar, entonces eso te va a hacer perder bastante tiempo. Luego, como digo, después de la curva 1 pues tenemos esa curva 2 que está en bajada de una forma más o menos parecida a esa curva 1 y se coge más o menos igual, fluyendo alrededor del interior del vértice. Además luego tenemos la curva 3 que se hace completamente a fondo y para la que no hay que abrirse antes de cogerla. Es decir, si tú tienes una curva derecha, lo que hace normalmente es abrirte a la izquierda para cogerla. Aquí ni siquiera hace falta y además es que tampoco da tiempo a abrirte y luego cerrarte porque están muy pegadas. Así que prácticamente la coges desde el centro de la pista y te tiras a la curva 3 y la coges sin problema. Luego viene una pequeña zona de recta que además tiene una inclinación ascendente y tenemos la curva número 4 que es completamente ciega. Esto consiste en buscarte por ahí algún punto de referencia en el que sepas que tienes que frenar y tienes que girar porque es completamente ciega. Además tiene una escapatoria de la salida porque ya se sabe que ahí puede haber varios accidentes. De hecho, en los últimos años también ha habido algunos toques, algunos sustos, algunos que intentan adelantar ahí, pero es extremadamente arriesgado y apenas se puede. Y además, justo antes de esa curva 4 es cuando empieza ese segundo sector, cuando termina el primero y empieza lo que sería esta serie de curvas tan entrelazadas, porque además justo después de la 4 tenemos la curva 5 que es muy abierta hacia la derecha, en la que también se tiene que fluir en torno al piano interior sin pisarlo, sin comérselo y no precipitándose una vez más con el pedal del acelerador. Luego tenemos una pequeña recta muy cortita para las entrelazadas, las chicas entre la curva 6 y 7, que se ataca bastante tarde esa primera curva 6 porque bueno, además tiene una forma un poquito rara, entonces lo que se intenta es entrar en esa curva 6 un poco tarde para aprovechar los pianos interiores tanto de la 6 como de la 7 al máximo, lo más en línea recta posible y luego salir pues evidentemente con toda la velocidad posible. A partir de ahí pues tenemos lo que serían las 8, 9, 10, 11 que es a un lado y otro, que son pequeñas frenadas, incluso puede que tirando de freno motor, especialmente en la 10, pero al final es pequeño toque con el freno, manteniéndolo y calentándolo un poco ahí porque se va a bastante velocidad y aprovechando un poco ahora sí los pianos interiores de toda esta zona. Luego justo después de la 11 pues tendríamos lo que sería el final de este segundo sector, que como veis pues son todo curvas a un lado y otro además, así que por eso se dice que este segundo sector es tan de karting y tan de fluir, ¿no?, en torno al circuito. Luego ya pues tenemos la curva 12 que quizás sea la única normal entre comillas que tenemos en este circuito, que se aprovechan un poco los pianos, sobre todo el exterior, pero sin olvidar la trazada, sin tener en mente que luego la curva número 13 pues es otra vez una horquilla de estas abiertas, aunque quizás no tan abierta, está bastante cerrada y luego al terminar esa pues te tienes que salir. Ojo porque aquí está la entrada box, que también puede ser peligroso si alguien se pasa de ambicioso. Y luego tenemos la curva 14 que es otra horquilla, esta vez sí que un poquito más amplia que la número 13 y en la que por supuesto es muy importante, quizá aquí más que nunca, no precipitarse con el pedal del acelerador en la salida, porque tienes la recta de meta que es prácticamente el único punto de adelantamiento del circuito. Así que como veis pues esto es una Vuelta a Hungría muy técnica, una vez más es uno de los circuitos más técnicos del calendario, en el que se destaca mucho el talento de cada uno de los pilotos. Si nos fijamos ahora en lo que serían las estrategias de carrera, pues tenemos un circuito de una degradación media, no es disparatada ni para arriba ni para abajo. Luego el tiempo que se pierde en pit lane y la longitud de ese pit lane pues es media o quizá incluso media baja, pero aún así siempre se intenta buscar una sola parada. Ya lo vimos el año pasado, que pasó algo quizás similar a lo que tuvimos en Austria en ese 2019, que es que todos se dieron cuenta de que el neumático bueno era el neumático duro, pero este año en Austria vimos como el neumático duro no funcionó en ninguno de los dos grandes premios, así que veremos si alguien intenta esa estrategia con medio blando, que a priori con la información de Austria pues parece que sí que iría mejor, porque como digo normalmente se intenta una sola parada, aunque es un circuito muy corto, y también se intenta mucho lo que es el undercut para ganar alguna posición, porque luego es muy fácil defenderte porque es un circuito en el que apenas hay zona de adelantamiento, como digo solo la recta de meta y además es bastante corta y luego esa primera curva pues también te da pie a defenderte del otro piloto, incluso devolverle la jugada, así que pues el undercut es bastante popular. Tengo un vídeo explicando cómo funciona el undercut, por supuesto, lo tienes ahí por si lo quieres ver. Y nada, esto era un poco lo que te quería contar de este circuito, que como veis pues muy técnico, tiene muchas particularidades, muy característico, muy distinto al resto, que luego en carrera vas a ver como no hay muchos adelantamientos ni mucho menos, pero sí que puede haber persecuciones muy interesantes y sobre todo juego con las estrategias, a ver quién intenta el undercut, quién se defiende o quién engaña incluso al otro. Así que veremos qué tal la carrera. En cualquier caso un circuito maravilloso, fantástico, de esos clásicos de la Fórmula 1 y que sin duda pues merece la pena tener. Así que nada, esto ha sido todo, espero que te suscribas al canal para no seguir perdiéndote ni previas de grandes premios ni análisis post gran premio. Nos vemos en la próxima.